2003 y éramos collacios de la Polachena todos, íbamos juntos a clase, conocíamos todos y un día... Yo soy tu hermano, ¿no? Empiezo otra vez porque eso quedó muy mal. Y la idea fue de Lobo, que siempre prestó mucho ya de lenguaje esto de la música y tal, y propusimos la idea de hacer un grupo. Entonces juntémonos y pusimos a ello. Como siempre los problemas fueron de perres, de equipo, pero al final conseguimos salir adelante y vamos ya casi 6 años con esto. Experiencias, muchas. Dar desde emburrear un coche para poder ir al concierto hasta, qué sé yo, tocar en sitios de puta mierda, de 4 tablas, cuando las hay, de no tocar, cosas de todo tipo, ¿no? Una de las experiencias más positivas que tuvimos nosotros fue el hecho de hacer los discos en base a la autogestión. Trabajarlo tú todo, tanto a nivel de calle pegando cartelos como no sé, llamando tú al tío de la sala a tocar, o sea, la autogestión pura y dura, que se llama. En toda la trayectoria, lo primero que sacamos fue una maqueta por el Globo Botellón, salió al poco de entamar con el grupo, a los 6 meses o así. Después en 2004 me parece que fue, sacamos Heridas de Mina, autogestionado completamente, y acabamos de sacar ahora mismo el otro Yao, gracias al apoyo de Shunka Records, que vuelven después de varios años y apostaron por nosotros. Son 11 temas el disco, el cambio musical sigue toda una línea, no tampoco como el Heridas de Mina que hacíamos ya antes. Una línea musical, facelo, como te digo yo, punk rock elaborado, con toques quizás hardcore, una esencia pura y facelo todo más o menos heterogéneo todo el disco. Eso fue la idea del otro Yao. Fueron 11 temas grabados aquel Yao en Musical Miller, de los cuales, si mal no recuerdo, 8 son en asturiano y el sobrante son en castellano. También decidimos hacer un pequeño tributo al grupo chenizo de allí, que se llamaba Antela, de aquella. Hicimos una versión que se llamaba Contracultura, adaptándola a nuestro modo, a nuestro estilo. ¿Por qué decidimos cantar en asturiano? Porque sí, yo creo que más que nada por llevar la contraria y por joder, ¿no? Porque el asturiano, hasta que no sea oficial, como quien dice, está prohibido. Entonces, todo lo prohibido y lo que roce la ilegalidad y es lo que más nos presta. De momento lo principal es darnos a conocer un poco más, porque a pesar de que llevamos 6 años, seguimos todavía, como quien dice, en un gueto, ¿no? Y es muy difícil, sobre todo haciendo este tipo de música, cantando en lengua asturiana, y es muy difícil salir adelante, pero intentamos, tenemos mucha ilusión, ya vamos por el 3er disco, todavía temas nuevos y eso todavía nada, porque acabamos de sacar esto nuevo, pero bueno, la nuestra idea es seguir con esto para adelante, estamos muy ilusionados, si resulta bien, y si no, vamos a seguir igual, que ya es lo que nos presta. Como planes de futuro, tenemos ahí pendiente un tema, quizás dedicado, no es la palabra correcta, y es un tema en sofito y en apoyo al militante de aquí de Asturias, Fer, que lo grabaremos, esperamos en un par de meses, y hacer quizás un recopilatorio o algo de eso en defensa sí, hombre. ¿No? Que compren un instrumento y que toquen y lo que ellos salgan sería ellos. Es muy lógico, ¿no? Bueno, pues Espera, voy a decir eso. Como dice aquí mi compañero, y es muy lógico que los que están empezando que compren instrumentos para poder tocar.
Que cuesta muchos perres también. Claro, lo principal es la ilusión. No se puede ir con unos mires más allá del pasarlo bien con los collazos en un entamu, pero bueno, al principio trabajando muy duro pueden conseguirse cosas. De momento nosotros no podemos decir que hayamos conseguido nada, hasta cierto punto, decir que seamos conocidos a un nivel más alto, ¿no? Pero sí que conseguimos mucho a nivel de amistad, de conocer gente. El mundo de la música es un mundo muy guapo, en el que conoces mucha gente que luego te puede servir para el futuro, para cualquier cosa, siempre tienes gente que puedes tirar de ella. Y nada más que eso, mucha ilusión y mucho trabajo. Nada, agradecer a la gente de Fechón Asturias por esta oportunidad que nos dan de darnos a conocer un poquillo más y que tiren para adelante con el proyecto, que es muy guapo. Y esperemos que pueda todo salir todo lo bien que esperan ellos y que esto pueda ayudar a la música asturiana a dar un paso adelante y así que aquí estamos.